Bueno, buenos días. Muchas gracias al doctor Beltrán y a Cadi por la invitación. A mí me corresponde hablar de ascitis refractaria. La ascitis refractaria es la complicación más común de la cirrosis. La ocurrencia de ascitis es un indicador de descompensación y la sobrevida promedio es de 5 años. De 100 pacientes que tienen ascitis, 90 mejoran con diuréticos y 10% no se pueden manejar con diuréticos, es cuando ya llamamos ascitis refractaria. Cuando es intratable con diuréticos o resistente a tratamientos con diuréticos, ahorita especificamos esto. En los múltiples estudios que hay, más o menos la sobrevida es del 40 a 50%. Y eso lo demuestra el 2000, el 2002, 2004 y 2007. Y más o menos lo que tenemos es esa sobrevida, sabiendo que en promedio 50% de los pacientes con ascitis refractaria morirán durante el año siguiente. Esta gráfica ya todos lo conocemos, es la parte de la fisiopatología en la cual viene la cirrosis produce hipertensión portal y en ese momento hay vasodilatación esplénica y esta fisiopatología está reflejada en ascitis, hay translocación bacteriana y estas dos cosas van a llevar a una hipovolemia arterial efectiva, una activación del sistema vasoconstrictor, del sistema renina-angiotensina-aldosterona principalmente, y con eso va a haber ascitis, hiponatremia, hipoperfusión renal, que es el daño renal, la injuria renal cuando hay falla renal, y hipoperfusión cerebral, que además de eso contribuye a la encefalopatía más el daño hepático que ya tiene el paciente, y otros órganos cuando tenemos falla multisistémica. Con respecto a los criterios del Club Internacional de Ascitis, el Club Internacional de Ascitis se creó en 1990 en Italia y lo que han hecho es que periódicamente se reúnen los expertos en ascitis y crearon los criterios para ascitis y para ascitis refractaria. Para cuando tenemos que hablar de ascitis refractaria tenemos que hablar de restricción de sodio, resistencia a tratamientos adiuréticos y intratable con diuréticos. Con respecto a los criterios al criterio del Club Internacional de Ascitis a restricción de sodio, es cuando llamamos que realmente tiene una dieta restringida en sodio, que son 2 gramos por día o 800 milimoles por día. Eso lo debe cumplir el paciente, sabiendo que cumple eso y no responde, es importantísimo la dieta hiposódica. Con respecto a la resistencia a tratamientos diuréticos, la dosis máxima de diuréticos es 400 miligramos de espironolactona y 160 miligramos de furosemida. Cuando ya está tomando esa dosis es cuando el paciente es incapaz de eliminar al menos 1.5 kilogramos a la semana o la ascitis recurre 4 semanas después de una paracentesis evacuatoria. Y ya el último criterio es intratable con diuréticos, que quiere decir que es la incapacidad para perder peso cuando se ha dado una dosis máxima de diuréticos o cuando se da una dosis menor pero tiene efectos secundarios a los diuréticos como son encefalopatía, hipercalemia, hiponatremia y daño renal. Con respecto a las opciones terapéuticas, tenemos 4 en este momento que son efectivas y son basadas en la evidencia, la cual lo que muestra es que son paracentesis, los cortocircuitos, los TIPS, el sistema alfa-POM, que es el reciente, y el trasplante hepático, que ya conocemos todos. Realmente voy a hablar de los tres primeros. Con respecto a la paracentesis, realmente obviamente estamos hablando de ascitis refractaria, estamos hablando de una paracentesis de volumen, lo cual, como ya lo explicó Rolando Ortega antier, indispensable la albúmina, y sabemos que la albúmina es 1 miligramo por kilo, 6 a 8 miligramos por litro. Sabiendo que se debe colocar máximo 100 miligramos al día. Con respecto a la albúmina, este es el gráfico de Rita García Martínez, que también de artículo que mostró Rolando, en el cual es multifactorial y es una magnífica molécula que ayuda a la presión oncótica, a la presión oncótica, al transporte metabólico, antioxidante, inmunomodulación, estabilización del endotelio, efecto hemostático y permeabilidad capilar. Realmente con respecto a las ascitis de volumen y que requieren albúmina, eso ya está muy controvertido, no está nada controvertido, y realmente el Grupo Clínico Barcelona desde 1988 está publicando, este es un artículo de Gines Arroyo y su grupo, en el cual está publicando, lo cual dice es que se beneficia tanto para los efectos secundarios que tiene una paracentesis de volumen
Y eso se refleja en una readmisión de pacientes, sabiendo que los pacientes que tienen paracentesis sin albúmina tienen una readmisión, una probabilidad de readmisión mayor. Con respecto a los TIPS, los TIPS es una derivación transyugular intrahepática portosistémica. Es una comunicación de la vena hepática y la vena porta, principalmente, usualmente es del lado derecho. Y en esto hay un estudio que realmente es multicéntrico de italianos, alemanes y Toronto con la doctora Wong, y lo cual lo que hicieron fue, reunieron una cantidad de pacientes, que fueron 300 y pico, y lo que hicieron fue, a unos les colocaba TIPS y a otros le hacían paracentesis. Lo que ellos evidenciaron en esta primera filmina es que la probabilidad de sobrevida en tratamiento de los TIPS es mucho mayor de sobrevida con los TIPS que con paracentesis. Posteriormente, en 2014, un grupo chino también hace un estudio multifactorial de un metaanálisis con esto y confirma lo mismo. Con respecto a la probabilidad estimada de muerte de acuerdo al tratamiento y al MELT, lo que se evidenció era que los pacientes que tenían un menos MELT, entonces se les colocaba el TIP, cuando tenían menos MELT, realmente la predicción de mortalidad iba a ser menor. Entonces, ya a medida que era el MELT bajo, pero iba con paracentesis, cada vez se hacía mayor la probabilidad de muerte, y en el momento que ya tenía un MELT de 15, más TIPS, MELT de 19, ahí realmente aumentaba la probabilidad. Con este estudio y posteriormente con otros que ha realizado radiología, lo que se concluyó era que el MELT debe ser de 15 o menos de 15 para que realmente la mortalidad no aumente. Entonces, realmente los pacientes que tenemos con ascitis refractaria se les debe colocar un TIPS cuando tienen menor de un MELT de 15. Los otros factores predictores que tiene para colocar TIPS es la edad, la bilirrubina y el sodio. Cuando tenemos una edad mayor de 60, una bilirrubina de 3 miligramos y un sodio de 130, si tenemos estos, más o menos se dice que a los 18 menos el 80% de los pacientes fallecen. En cambio, si tenemos una edad menor de 50, una bilirrubina menor de 3 y un sodio mayor de 140, la probabilidad de mortalidad a los 18 meses es del 15%. Por tal motivo, cuando vamos a escoger un paciente perdón, que le vamos a colocar un TIPS en ascitis refractaria, tenemos que mirar muchos factores para que este paciente sea un muy buen candidato. Con respecto a la encefalopatía, pues todos sabemos que los TIPS favorecen a la encefalopatía. Obviamente, pues si se coloca TIPS con respecto a la paracentesis, pues va a ser mayor la encefalopatía. Lo que vieron era que los pacientes obviamente son más probable que tengan un TIPS que haga encefalopatía, pero los pacientes que son mayores de 60 años y mayores de 60 años y tengan una presión arterial media disminuida, favorece a que hagan mayor encefalopatía. Por eso toca tener en cuenta la edad y la presión arterial media, porque estos pacientes a veces vienen muy beta bloqueados y tienen una presión arterial media baja, y eso hace que tengan más encefalopatía. Razones para una nueva terapia. Entonces, obviamente, antes de Cristo estamos hablando de la paracentesis, de los trocas, luego de las derivaciones portovenosas, de las peritoneales venosas, pero realmente se ha visto que tenían muchas complicaciones, se tapaban y se infectaban. Finalmente, dicen, bueno, pero ¿por qué requerimos otra opción? Entonces, ¿por qué? Porque la ascitis resistente conlleva una alta mortalidad, porque solo 30% de los pacientes con ascitis resistentes son manejables con TIPS. Entonces ya tenemos pacientes que son muy exclusivos, pero en el momento en que ya se le coloca el TIPS, solo el 30%. ¿Por qué? Porque el otro resto tienen una reacumulación de ascitis y porque tienen cefalopatía hepática. Y la paracentesis, como ya sabemos, pues produce malnutrición, pobre calidad de vida, infección que lleva a muerte. Y en este momento es cuando en un momento aparece el alfa-POM. El alfa-POM ya venía hace rato. ¿Qué es el alfa-POM? El alfa-POM es un aparatico que es el que ven ahí con los cables amarillo y azul, y el otro es con lo que se carga. ¿Cómo funciona el alfa-POM? El alfa-POM realmente es la maquinita, se coloca,
todos bien. Este es se coloca un bolsillo subcutáneo y este bolsillo subcutáneo va a tener dos cables que realmente todo viene aparte y luego es que se conecta y uno va a ir al peritoneo y el otro va a ir a la vejiga. Entonces, esto funciona es que el líquido lo succiona de manera unidireccional, lo manda a la vejiga. Realmente eso no tiene pilas y lo que hace es que la filmina anterior que les mostré, este es el cargador, que es el que se conecta, el paciente más o menos 3 veces al día, durante 10 minutos se debe cargar su pila. Con respecto a eso fue el estudio pionero, en el cual eso empezó en el 2010, y cuando empezaron a hacerlo, que fue también un estudio multicéntrico, no tenían estandarizada la técnica. El catéter que les mostré, este catéter que les mostré no tenía cola de ratón, sino que era directo, y además esta distancia no la tenían establecida. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron el estudio, que miraron que había una mayor probabilidad de peritonitis primaria, que había mayor disfunción renal, que había mayor infección de tracto urinario y que había mayor inflamación sistémica. Entonces, lo único que no cambiaba era la encefalopatía. Con tal motivo, en el momento que ya llevaban 21 pacientes, decidieron parar y restablecer la técnica, colocar la cola de ratón, estabilizar la distancia que hay y lo más importante es profilaxis antibiótica para todos. Y es cuando vemos que definitivamente en la corte 2, definitivamente los números sí varían. Esto fue lo que ya expliqué, por qué la diferencia entre las dos cortes, ya eso fue lo que ya dije. Y es cuando ya termina el estudio y lo que se evidencia es que definitivamente el número promedio para paracentesis antes y después de la colocación de alfa-POM sí fue significativo, sabiendo que más o menos el estándar de los pacientes con ascitis refractaria tiene un 3.4 veces de paracentesis al mes, lo cual disminuye al 0.2. Entonces, con respecto ya a las conclusiones, como ya dijimos, 50% de los pacientes de ascitis refractaria mueren durante el año siguiente. El sistema alfa-POM está indicado cuando está contraindicado TIPS, eso es importante, no le colocamos mucho, el alfa-POM no es de primera ni segunda, estamos hablando del paciente muy, muy selectivo y consideramos que se beneficia primero por costos y por experiencia, se beneficia primero de TIPS y lo importante es el paso que vayamos a hacer, tenemos que tener el paciente muy seleccionado porque como miramos también tiene complicaciones y como movilidad también los TIPS. Y también obviamente una paciente con ascitis refractaria que se tiene que drenar al mes 4 veces, también tiene riesgos y costos. El alfa-POM es un nuevo y prometedor adelanto en el tratamiento de la ascitis refractaria y los resultados clínicos hasta ahora muestran seguridad, capacidad de mantener los pacientes sin necesidad de peritonitis, de paracentesis de gran volumen y los pacientes, eso no indica que a veces requieran reposición de albúmina en el seguimiento, pero sin tanta paracentesis y los inconvenientes técnicos son realmente pocos ya con la técnica establecida. Y definitivamente lo que se ha visto es que posible mejoría de la sobrevida en estos pacientes que fallecen por infección. El punto es que estamos a la espera de nuevos resultados finales de los ensayos clínicos. En este momento, ¿qué ensayos clínicos están haciendo? Están haciendo un estudio que están comparando TIPS con alfa-POM y los otros estudios que están realizando es con respecto a ascitis maligna, ascitis por falla cardíaca y en un momento ascitis alfa-POM en pacientes con ascitis hidrotórax, pero eso todavía no está establecido ni definido. Muchas gracias. Doctora Barón.